La Universidad Austral de Chile y el Banco de Sangre del Hospital Base de Valdivia se unieron en una campaña de donación de sangre. Tú puedes donar en las dependencias del Centro de Salud Universitario UACH, ubicado en Isla Teja, calle Los Laureles, a un costado del Campus de la Cultura. Las donaciones abiertas a toda la comunidad valdiviana se reciben todos los miércoles desde las 9:30 a las 14 horas. Para evitar la concurrencia de más de una persona en la sala de espera, se requiere inscripción previa de los donantes en el correo electrónico censalud@uach.cl o en el teléfono 632 29 39 20. Durante la emergencia sanitaria, tu donación de sangre puede salvar vidas. Donar sangre es donar vida. El Instituto Nacional de Derechos Humanos te recuerda los derechos que tienes como ciudadana y ciudadano. En 2020 cumplimos 10 años de vida. Hoy, como Instituto Nacional de Derechos Humanos, estamos presentes en todo Chile, promoviendo y protegiendo tus derechos humanos y los de todas las personas que viven en nuestro país. En cada región, nuestros funcionarios y funcionarias trabajan cada día con compromiso y entrega para impulsar el respeto a la dignidad de todas y todos. Los derechos humanos son para toda la vida, no se pierden jamás. Y el principal deber de las personas es respetar los derechos de todas y todos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos promueve y protege tus derechos. Si quieres saber más, visítanos en www.indh.cl o en nuestras redes sociales. INDH, 10 años junto a ti, 10 años junto a tus derechos. En tiempos de coronavirus, lávate las manos, lávate las manos. Si tiene dudas relacionadas con coronavirus, comuníquese con Salud Responde, disponible las 24 horas del día en el 600-360-77-77. Lávate las manos, lávate las manos. Es una recomendación de la Dirección de Servicios de la Universidad Austral de Chile. Séptimo encuentro en salud ocupacional de la región de Los Ríos y primera jornada chilena de medicina del trabajo online. El próximo 4 y 5 de noviembre, desde Valdivia y para el mundo, tendrá lugar el séptimo encuentro de salud ocupacional y la primera jornada chilena de medicina del trabajo, bajo el lema Promoción de la salud en el trabajo en tiempos de COVID-19 y avanzando hacia la especialidad en el mundo de la academia. La Seremi de Salud de Los Ríos, la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo y la Universidad Austral de Chile te invitan a este importante encuentro dirigido a estudiantes, profesionales y trabajadores del mundo privado y público. Participa y conoce experiencias internacionales en contextos de emergencia y lo más relevante en salud ocupacional y medicina del trabajo, expertos nacionales e internacionales, invitados especiales en esta nueva versión. Inscríbete y participa de forma gratuita, con la posibilidad de acceder a certificación por la asistencia. Toda la información está disponible en la página web www.saludocupacionallosrios.cl. Invitan Seremi de Salud Los Ríos, Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo y la Universidad Austral de Chile. Hola amigas y amigos de Radio Watch, soy Tamara Monroy, vocalista de Bloque Sur, y les quiero dejar la invitación para el día 30 de octubre, desde las 16 horas, en Cervecería Pan Cool en San José de la Mariquina, para que celebremos juntos nuestro aniversario número 6, junto a grandes amigos de la música como La Peruca, Pía Lunar y la banda Gorrión. Así es que los esperamos el día 30 de octubre desde las 16 horas en Cervecería Pan Cool, San José de la Mariquina, Bloque Sur, 6 años. En estos días,
construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile contribuye a la descentralización y acceso a la educación superior, aportando a la movilidad social con un alto impacto dinamizador del desarrollo local. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouach.cl. Muy buenas tardes. En nombre de la Escuela de Graduados y de la Oficina de Vinculación con el Medio de la Facultad de Medicina UH, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio que hemos querido llamar Hablemos sobre cáncer en mujeres, a quienes nos sintonizan por el dial 90.1 FM, por Facebook y YouTube Radio UH y canales 52 y 843 de Telsur. Desde ya les invitamos a dejar sus preguntas o comentarios en el chat, aportes o inquietudes y en lo posible sumarlas a esta conversación. Agradecemos a Andrea Monreal, intérprete en lengua de señas de UH Inclusiva, quien nos acompañará durante todo el conversatorio. Esta actividad nace en el marco del mes de la sensibilización en torno al cáncer de mama, que se celebra durante octubre, y en este sentido, desde la Facultad de Medicina, la Seremi de Salud, el Hospital Base Valdivia y la sociedad civil, representados todos en quienes hoy estamos en este conversatorio, sentimos la necesidad de plantear este espacio para revisar miradas y experiencias sobre el tema, siendo parte de un territorio que cuenta con un hospital que es referente oncológico y además con una población que está afectada por esta patología. Saludamos y agradecemos la participación de las invitadas y le doy la bienvenida a quien me acompaña en el estudio, la doctora Iraidi Ramos, médico general, candidata a doctora en Ciencias Médicas, y de manera remota a Mabel Ríos, matrona de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Base de Valdivia, a Susan Toro, encargada del programa de cáncer de la Seremi de Salud Región de los Ríos, a la doctora Mariela Silva, jefa del Servicio de Oncología del Hospital Base de Valdivia, y a Paola Rebolledo, tecnólogo médico egresada del UH, quien ha sido recientemente diagnosticada con esta patología. ¿Por qué tenemos, ¿no es cierto?, que hablar de cáncer? Y esto debiese ser algo que no solamente ocurra durante el mes, ¿no es cierto?, de octubre. Quisiera partir compartiendo, ¿no es cierto?, ya una reflexión que ha sido publicada por algunos colegas, Parra Soto y colaboradores del 2020, quienes hacen una mirada actual y el futuro escenario epidemiológico del cáncer en Chile y en el mundo. Y ellos nos comentan que durante los últimos 20 años el cáncer se ha transformado, como ya sabemos, en una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial, y nuestro país no está exento de esta realidad. Se calcula que con las actuales tasas de crecimiento, con nuestros cambios en los estilos de vida, con el mayor envejecimiento que acompaña a nuestra población, el 2040 tendremos un incremento de aproximadamente un 60% en el número de los casos de personas afectadas por esta patología, llegando a ser 21,7 millones los nuevos diagnósticos y aproximadamente casi 13 millones la mortalidad, ¿no es cierto?, que acompañará entonces a esta patología. Este escenario es incluso menos alentador cuando nos trasladamos a los países con menos ingresos, que son los que tienen entonces ingreso medio y bajo, dados justamente, ¿no es cierto?, por las carencias o dificultades que a veces tenemos, ¿no es cierto?, para el acceso justamente a la salud. Y nuestra población en Chile no va a estar ajena a este incremento en el número de casos y muertes. Y por lo mismo, entonces, es esta invitación a conversar, a reflexionar, a resolver inquietudes y a conocer también desde algunas áreas estratégicas, ¿no es cierto?, como es entonces la Seremi de Salud, el hospital y quienes, ¿no es cierto?, viven la atención en esta patología, el que nos reunamos hoy día. Y por eso, entonces, sin más preámbulo, quisiera comenzar dándole la palabra a la doctora Iraidi Ramos, quien, además de ser candidata, como les comenté, al programa de doctorado en Ciencias Médicas, se ha desempeñado
por más de 2 años en la atención primaria en el CEFAM Jorge Sabat. Y una de las primeras preguntas que quisiéramos abordar entonces es ¿cómo has visto tú, Iraidi, la preocupación de nuestras mujeres por acceder a sus controles preventivos? Sean estos de tipo, ¿no es cierto?, imageneológicos o todos aquellos que respecta, por ejemplo, no solamente al cáncer de mama, sino que también, como sabemos, al cáncer cervicuterino, que es otra patología, ¿no es cierto?, prevalente que afecta a las mujeres y que también está presente, ¿no es cierto?, en nuestra región. Y por otro lado, si tú nos puedes comentar desde tu experiencia, ¿cómo ves que nosotros abordamos como mujeres y como población en general los factores de riesgo que están asociados a esta patología? Ya, bueno, buenas tardes, si me ven, me escuchan. Primero que nada, gracias querida Pamela por el espacio, y también quiero agradecer a todas las personas que han estado involucradas en que esta actividad se lleve a cabo, y también a todas esas personas que nos están escuchando y viendo. Es súper valioso cuando realizamos algún tipo de actividad en promoción de salud que esto sea recibido, así que muchas gracias. Con respecto a tu pregunta, bueno, contarte que esto todo en medio del contexto de una pandemia que generó grandes desafíos para todo el equipo de salud, para toda la comunidad en distintos niveles y sobre todo a nivel de las patologías base, ¿ok? Llegó esta gran bofetada que fue el COVID y no teníamos tantos recursos para abastecer los problemas frecuentes ya de salud, y encima este gran desafío sin duda que fue una gran limitante para acceder a las prestaciones y controles preventivos, como es el caso de las pesquisas en pacientes asintomáticas en cáncer de mama y en cáncer cervicuterino. La realidad que yo he visto es que, bueno, desde que inició en un estado prepandemia, en general, pasa que las mujeres no nos preocupamos tanto de nuestra salud como deberíamos. Sí, habemos muchas mujeres que estamos atentas a nuestros controles preventivos, a no pasarse la fecha e incluso ir más allá si es que el sistema público de forma convencional no nos puede garantizar ciertas prestaciones, hacer el esfuerzo y entonces ir a buscar nuestras prestaciones al sistema privado, lo cual quiero reiterar que no es lo ideal, pero sí parte de ese empoderamiento, ese amor propio que debemos tener. Pero pasa que la mujer siempre es este pilar que es mamá, es trabajadora, detrás de ella hay una gran comunidad de personas que dependen y casi siempre deja de último su salud. Lo que vimos ahora en el estado pandemia es que obviamente había una gran limitación, primero en recursos, primero en garantizar los aforos y las prestaciones en los tiempos adecuados, porque necesitábamos, quizás antes una mamografía se podría hacer cada 10 minutos, ahora esa misma mamografía se tendría que hacer cada 30 minutos para garantizar la sanitización, para garantizar el aforo, y también cierto porcentaje de las mujeres tenían gran preocupación por acudir a sus controles y no contagiarse de COVID. Pero eso se ha ido revirtiendo. Hemos visto que siguen consultando, están preocupadas. Ahora con toda esta nueva modalidad de que puedes agendar, lo hablo desde atención primaria, a través de un contact center, quizás no es tan cercana ese primer encuentro, pero sí se están dando. Y específicamente en nuestro centro Jorge Sabat puedo conversar, información de lo que es la demanda de nuestro centro de gestión de demanda, y es que antes de la pandemia se hacían alrededor de 200 mamografías por día en nuestro centro, o sea, canalizadas a través de nuestro centro de salud. Y cuando inició la pandemia, abril 2020, 0 mamografía. O sea, y luego se empezaron a reabrir las prestaciones y progresivamente se ha ido aumentando a 180 y casi alcanzando las cifras prepandemia. Pero también hay que hacer énfasis en que esto es en el medio de las priorizaciones, o sea, con menos personal, porque muchos enfermaron, muchos tenían patologías de base y muchos estaban ejerciendo funciones que demandaban la situación epidemiológica. Por ejemplo, médicos, matronas haciendo funciones bastante diversas para poder dar abasto en el tema COVID,
y también en el control de las embarazadas, por ejemplo, y específicamente. Así que, bueno, para cerrar este punto, yo lo que quería comentarles a la comunidad en general es que está la atención preventiva en atención primaria, se han hecho esfuerzos para que se sigan garantizando y pueden consultar, pueden llamar a través del contact center. Yo sé que no es lo ideal, pero siempre hay que ser bastante insistente y explicar, mira, necesito mi mamografía, estoy en la edad de realizármela. También se ha hecho búsqueda activa por parte del centro y es que todas estas mujeres que ya tenían una mamografía, incluso de un año vencida, entonces se ha llamado paciente por paciente para agendarlas. Eso se está haciendo. Y lo otro, súper importante, que no quería dejar escapar, es que cada vez que nosotras como mujeres queremos solicitar un control preventivo de salud, también tenemos que conversar un poco cuáles son nuestros miedos, nuestros riesgos y nuestros temores, porque no es lo mismo una persona que no tiene ningún antecedente en su vida ni en su familia a una persona que quizás tiene una mujer de 30 años, pero tiene familiares con cáncer de mama, tiene alguna molestia además, porque hay que diferenciar lo que son controles preventivos, donde no tenemos ningún síntoma y queremos siempre estar al día, y ya cuando tenemos alguna patología de base, tenemos algún síntoma, eso no es un control preventivo, eso es una consulta con mayor urgencia y eso lo tenemos que explicar cuando queremos acceder. Sí. Pero qué bueno, o sea, podemos garantizar a la comunidad que se está normalizando entonces los controles preventivos y que están en condiciones entonces de acceder a ellos. Así es. Y se hacen esfuerzos para que eso sea así y me consta. Incluso en este periodo de la pandemia se han logrado detectar pacientes con cáncer de mama que incluso están fuera de los rangos típicos de edad. Por ejemplo, una paciente de 34 años, este año que pasó, se logró al menos pesquisar y dar atención y derivar oportunamente, que bueno, ya nos comentarán más adelante las colegas del hospital. Con respecto al otro punto, y es de los factores de riesgo, bueno, yo quiero dejarle un gran mensaje a la comunidad, y es que primero las mujeres, bueno, todos, pero las mujeres nos tenemos que conocer. O sea, parte de conocer nuestra historia y también nuestro cuerpo. Entonces, lo primero en cáncer de mama es que hay factores de riesgo que llamamos mayores, porque tenemos más de 2 veces el riesgo de la población normal de tener un cáncer de mama, y en esos tenemos que estar bien claras si tenemos o no tenemos esos factores de riesgo, y entre esos estaría tener, por ejemplo, antecedentes de primera línea, mamá, incluso segunda línea, mamá o abuela, o abuela paterna también. Porque no es solo por la línea materna que nosotros podemos tener un factor de riesgo de un cáncer hereditario. Y también, claro, eso, siempre ver al menos 2 generaciones seguidas. ¿Quién ha tenido cáncer? Saber, porque muchas veces las personas piensan, no, el abuelo, no, el tío murió de cáncer, pero no sé de qué, supongo que de hígado. Y resulta que ese es un cáncer metastásico y no sabemos el primario, y también en medio del dolor y todas las personas quizás no preguntan. Y es súper importante saber de qué fue el tumor primario para conocer mis antecedentes. Y otro, saber a qué edad le dio ese cáncer a esa persona, porque obviamente si fue un cáncer, le dio a la abuela a los 40 años, no es lo mismo que la edad esperable de sobre los 60 años. Y también si es que hay alguna historia de cáncer de mama en hombres, lo cual es súper raro, pero sí existe. Incluso aquí en la región han existido casos así. Y en ese sentido, disculpa que te tutee, pero muchas veces me ha tocado, ¿no es cierto?, que la población básicamente se centra en que si tú no has tenido el antecedente de tu mamá o de tu abuela, ¿no es cierto?, con cáncer de mama, es como que no tienes que preocuparte, aun cuando si hay antecedentes de otros tipos de cáncer en tu familia. Entonces, ¿tenemos que preocuparnos más habiendo el antecedente de cualquier cáncer, o efectivamente tenemos que enfocarnos solo cuando el antecedente de cáncer es directo? Por ejemplo, si quiero prevenir cáncer de mama y no tengo antecedentes familiares de cáncer de mama, ¿no tengo nada que preocuparme? No, de hecho, qué bueno que lo preguntas, porque a eso iba. Y es que, bueno, el cáncer es una enfermedad donde está alterado el material genético de las células del tejido mamario, pero eso no siempre significa que sea heredable. Y se han descrito varias mutaciones, como son las del gen BRCA1 y BRCA2, que sí son heredables. Esto representa alrededor del 15% de todos los casos de cáncer,
pero cuando están presentes esas mutaciones son de altísimo penetrancia, o sea, es muy, muy, muy probable que la persona sufra un cáncer de mama, y también tiene que ver en este caso cáncer de ovario, porque este gen también está mutado en el caso de las pacientes con cáncer de ovario, y hay otros genes no tan estudiados, pero también, por ejemplo, colorectal podría estar relacionado. Así que sí es súper importante saber el tipo de cáncer y si hay antecedentes, preocuparnos. Claro, pero lo más importante es que igual es complejo, y mi mensaje a la comunidad es que esto, si tenemos dudas y tenemos antecedentes familiares, lo ideal es consultar, porque esto debe ser personalizado y un profesional puede hacer una consejería adecuada en términos de cuáles son las probabilidades para adquirir, o sea, tener un cáncer en este caso hereditario. O sea, siempre de la mano de un profesional. Tampoco hay que caer en el pánico de que sí o sí me va a dar un cáncer y esto, porque estamos hablando hasta ahora de factores de riesgo, es decir, circunstancias, características, contextos que nos ponen en la posibilidad de tener mayor posibilidad de tener un cáncer. Y lo otro es que, claro, como comentaba, alrededor del 10-15% son asociados a una mutación específica, pero tenemos el 80% alrededor que no encontramos una alteración específica, que de repente es el primer cáncer en la familia. No vemos por qué. Y esas cosas ocurren, y ocurren con más frecuencia. La buena noticia es que en ese contexto donde no hay una mutación específica, podemos actuar, porque nosotros no nos podemos quitar estos antecedentes familiares, son cosas no modificables. Lo que podemos hacer en ese caso es, si saberlos, llegar más oportunamente a un diagnóstico y estar alertas, y obviamente saber que somos de más riesgo y no podemos esperar una mamografía a los 50, hay que consultar antes. Mucho antes. Pero sí existen otros factores que sí podemos modificar y están ampliamente relacionados con el estilo de vida. Y parte de la tesis doctoral involucraba conversar con un grupo de pacientes con cáncer de mama y de mujeres sanas de nuestra región, donde evidenciamos que en los ríos no somos tan diferentes a lo que ocurre a nivel mundial, y hay una serie de factores que aumentan el riesgo, como por ejemplo el sedentarismo. Y teniendo en cuenta que en Chile, según la última encuesta nacional de salud, 9 de cada 10 mujeres somos sedentarias. Y que la pandemia nos hizo más sedentarias. Claro, porque eso fue 2017, ahora seremos, 15 de cada 10, o sea, muchísimo más. Y por supuesto, el sobrepeso y la obesidad, sobre todo cuando estamos en edad posmenopáusica, aumenta muchísimo el riesgo de tener patologías crónicas, cardiovasculares, y también de cáncer y cáncer de mama, y otros tipos de cáncer, no solo el de mama, incluso endometrio, por ejemplo. Y por supuesto, también interviene acá el consumo de alcohol, y Chile es conocido a nivel mundial, según la OMS, como uno de los países, al menos en Latinoamérica, que más consumo de alcohol per cápita tiene. Y es súper importante eso, porque el alcohol son calorías. Yo sé que ahora no nos van a escuchar porque no les gusta lo que les voy a decir, pero son calorías adicionales que entonces nos hacen más obesos, más sedentarios, además tóxicos, y basta con alrededor de 150 cc de un vino que tenga, 13 grados para que sea un consumo perjudicial, si es que eso es todos los días o al menos más de 3 veces a la semana. Entonces es súper, súper importante. Lo que podemos modificar, nuestro peso, nuestra actividad física. Se dice que al realizar al menos 3 veces actividad física moderada a la semana podría disminuir un 30% la probabilidad de tener cáncer de mama. Sí. Y también el tabaquismo, porque el cigarrillo es malo para todo, no solo, o sea, para la piel, para todo, para muchos tipos de cáncer, y en el de mama también. Entonces se ha visto igual el consumo combinado de alcohol y de cigarrillo es un factor de riesgo que vamos sumando. Por último, vamos sumando como que todas las fichas para tener más probabilidad de enfermarnos. Y también nuestro tipo de consumo de alimentos, ¿no es cierto? Una de las cosas que destaca también este último estudio que les mencionaba de Parra Soto es que efectivamente en Chile nos hemos descuidado un poco con respecto a nuestros hábitos alimenticios, que nos estamos alimentando mal con muchos alimentos, ¿no es cierto?, procesados, que tienen muchos agentes químicos, y eso claramente, ¿no es cierto?, también puede estar influyendo en nuestra mayor incidencia. Así que la invitación también entonces a la comunidad, ¿no es cierto?, a observar un poco más
cuáles son los tipos de alimentos que estamos consumiendo, no descuidar el consumo de frutas y verduras, a pesar de que sabemos que están caras y van a seguir subiendo, lamentablemente, según nuestra situación económica, pero de alguna manera, ¿no es cierto?, privilegiarlas. Sí. Muchas gracias, Ira. De nada. A continuación, quisiéramos invitar a esta conversación a la doctora Silva para conocer su mirada, ¿no es cierto?, como jefa de la unidad de oncología del Hospital Base, como les mencionaba. Doctora Silva, ¿está por ahí? ¿Me escucha? Hola. Ahí está la doctora. Hola, doctora, muy buenas tardes, muchas gracias. No la escucho No la yo, escuchamos. doctora. Active su micrófono, doctora, un segundito. ¿Ahora sí? No. No. No escuchamos. Está la doctora trabajando, para que vean. Para que vean en tiempo real que ella está ahí pendiente de sus pacientes, como siempre. O sea, es que a propósito de eso... Ok. Esperamos entonces después a la doctora que se sume. Quisiéramos invitar entonces a Mabel Río, que como dijimos en la introducción, ella es la matrona encargada en la unidad de patología, una de las matronas, ¿no es cierto?, que trabaja en la unidad de patología mamaria, y quien entonces está en contacto directo con las pacientes afectadas particularmente, ¿no es cierto?, por cáncer en nuestra región, por cáncer de mama. Y quisiéramos consultarle a Mabel cómo ve ella la incidencia o la realidad en la unidad de patología mamaria entre el periodo prepandemia y lo que ha sido durante la pandemia, y cómo visualiza también la pospandemia. Queremos entonces que abarque este gran periodo, ¿no es cierto? El pre, el durante y el post. ¿Me escuchan a mí? Sí, Mabel, te escuchamos perfectamente. Hola a todos, gracias por la invitación. Este mes ha sido un mes de mucho que hacer respecto al tema de cáncer de mama, y eso está dado principalmente por ser el cáncer más importante en las mujeres, ¿no? Tengo aquí una tabla de análisis de algunos datos que en realidad puedo contar que, bueno, entre el 2018 y el 2019, las consultas que nosotros recibimos acá, nosotros somos un policlínico de atención secundaria de especialidad, ¿no es cierto?, donde se deriva a todas las pacientes con patología mamaria benigna y maligna. Entonces recibimos derivaciones de atención primaria principalmente, pero también de electrasistema, muchas veces lo que se dio mucho en el tiempo pandemia. Por ejemplo, en el 2019 nosotros recibimos 741 derivaciones de pacientes nuevas entre sospecha de patología benigna y maligna, comparado con el 2020, que fueron 432, es decir, hubo una disminución en cuanto al total de consultas nuevas, pero en la derivación de pacientes con sospecha de cáncer de mama no hubo gran diferencia, porque claramente en el año 2020 se priorizó la derivación de pacientes con sospecha de cáncer de mama. No hubo para nosotros suspensión de la atención en nuestra unidad, nosotros seguimos recibiendo pacientes como siempre. Aumentó quizás un poco la derivación desde electrasistema, donde las pacientes buscaron alternativas de atención privada, ¿cierto?, porque la atención primaria estuvo bastante restringida por el tema COVID. Entonces, no hubo gran diferencia en el número de pacientes que ingresaron por sospecha de cáncer de mama, y
se confirmaron una cantidad relativamente parecida de números de cáncer. En el 2019 fueron 128 pacientes con cáncer de mama y en el 2020 fueron 104. No fue una gran diferencia. En promedio nosotros desde el 2014 a la fecha son alrededor de 100 a 110 cánceres anualmente que recibimos. Y durante el año 2021 se ha ido notando el aumento gradual de consultas nuevas. Aumentó la derivación de pacientes con sospecha de cáncer de mama, ¿cierto? Dado que se están reactivando todos los sistemas de atención primaria, el programa de pesquisa y de toma de mamografía. Entonces, creo que este año vamos para un aumento de la cantidad de derivaciones. Nuestra unidad es la responsable de la confirmación diagnóstica del cáncer de mama, obviamente aliados con el sistema de imaginología, que es el lugar donde se hacen todo lo que es mamografías, ecografías, biopsias para la confirmación diagnóstica. Y tuvimos ciertas limitaciones durante el año 2020, donde hubo priorización, ¿cierto?, en el servicio de imaginología a la confirmación de pacientes COVID y al manejo de pacientes COVID. Por lo tanto, quizás ahí se nos produjo durante el 2020 y este 2021 un poco de retraso en lo que es confirmación diagnóstica, sobre todo durante el año pasado, no pudiendo cumplir siempre con las garantías GES. Este es un cáncer que está en el GES y que tiene tiempos determinados, ¿cierto?, para la confirmación diagnóstica. Entonces, en ese aspecto, quizás, como en todo el país, en todos los hospitales, durante el 2020 y este 2021 ya nos vamos recuperando, ¿verdad? Pero quizás en eso tuvimos ciertas tardanzas en la confirmación diagnóstica. En los tratamientos quirúrgicos que corresponden también a nuestra unidad, también hubo cierta restricción de pabellones, sobre todo en el 2020, donde hubo que, ¿no es cierto?, dar prioridad a todo lo que es manejo de pacientes COVID. Por lo tanto, tuvimos también ahí ciertos retrasos que no fue mucho porque se priorizó nuestra patología por ser GES. Así es que siento que vamos volviendo un poco a la normalidad. Todo lo que fue pacientes de control, de seguimiento de cáncer de mama, también estuvo un poco más limitado durante el año pasado, un poco porque las pacientes también se negaron un poco a venir a sus controles por el temor al contagio. Hubo por ahí un par de meses donde no contamos con el recurso mamografía, por lo tanto no pudimos citar a control a esas pacientes. Entonces, por ahí hubo un periodo, diría yo, del 2020 en el que hubo que reestructurar ciertas cosas que después ya nos permitieron un poco ir retomando. Así es que yo creo que este año ha ido en aumento el retomar controles, el tener acceso a los exámenes y poder ir volviendo un poco a la normalidad con los aforos que aún, ¿no es cierto?, tenemos un poco restringidos. Así es que eso un poco es el panorama de lo que fue el 2020 principalmente y cómo vamos este año. Oh, Mabel, o sea, de alguna manera estamos de acuerdo. Quisiera compartir, ¿no es cierto?, que la doctora María Eugenia Bravo, quien es la presidenta de la Sociedad Chilena de Mastología, en una entrevista reciente el 15 de octubre, estimaba que durante el 2020 en Chile, en términos generales, se realizaron 60% menos de mamografía, por lo cual, ¿no es cierto?, la patología se ha visto importantemente afectada, ¿no es cierto?, por la situación del COVID-19. Y otra cosa que ella destaca en esa entrevista y que quisiera preguntarte desde ahí la experiencia, ¿no es cierto?, desde la unidad, es que aun cuando a las mujeres, ¿no es cierto?, en Chile principalmente las afecta el tipo de cáncer de mama que es el que responde, ¿no es cierto?, a hormonas. No vamos a entrar en las clasificaciones más moleculares para no confundir a nuestra población, ¿no es cierto? Pero el 70 al 80% de las mujeres entonces es diagnosticada, ¿no es cierto?, con este tipo de cáncer de mama que tiene un poco mejor pronóstico
que el otro tipo, que es el triple negativo, pero que ella, ¿no es cierto?, menciona ahí que este último, el triple negativo, curiosamente está aumentando en población más joven, y desde ahí entonces invitaba tanto a la comunidad como a los especialistas a estar alerta entonces con la presencia de cáncer en mujeres menores, en general menores de 40 años, porque se ha visto que preferentemente entonces presentan este tipo de tumor. Y por otro lado, que producto de la pandemia y de esta disminución en las mamografías, los tumores que están llegando, dice que son tumores en general de tamaño mayor, de 3 a 4 centímetros, lo cual de alguna manera también afecta un poco su pronóstico. No sé si puedes comentarnos algo respecto de la realidad regional. Es un poco, sí, es cierto lo que dice la doctora Bravo. Yo leí lo que ella comentaba y yo creo que es la tendencia que se está dando a nivel nacional. Nuestra realidad es un poco semejante a eso. Cada vez estamos teniendo mujeres más jóvenes con cánceres más avanzados y triples negativos. Curiosamente, en el último tiempo no hemos tenido mucho, por suerte, porque es un cáncer que es bastante más complejo de tratar, pero yo creo que la tendencia va por ahí. O sea, creemos que en este tiempo que queda de este año y el próximo quizás vamos a tener una tendencia mayor a la pesquisa de cánceres no tan precoces como quisiéramos. Así es que comparto un poco la visión que ella tiene. O sea que nuestra invitación a nivel, ¿no es cierto?, regional, que es donde más nos escuchan hoy día, es entonces a justamente realizar sus controles, ¿no es cierto?, retomar sus controles preventivos de tal forma entonces de poder llegar, como bien dice Mabel, en este diagnóstico más precoz, con tumores más pequeños y que a su vez entonces favorezcan, ¿no es cierto?, el pronóstico de las mujeres. Muchas gracias. Dime, Mabel, disculpa. No, lo que yo quería un poco era enviar el mensaje de que en atención primaria, como bien dijo Iraidi hace un rato, el programa contempla la mamografía para mujeres de 50 a 69 años. Entonces, hay una población que está un poco desprovista de ese recurso a nivel de atención primaria, por lo que igual es recomendable que las mujeres entre 40 y 50 bien puedan de alguna manera hacer el esfuerzo de poder hacerse una mamografía. Sabemos que es el único examen que impacta en la mortalidad, que disminuye la mortalidad por cáncer de mama. Tenemos el recurso de autoexamen que lamentablemente pesquisa tumores palpables, que ya son quizás un poco más avanzados. Por lo tanto, el mensaje es a la posibilidad de que todas estas mujeres accedan a una mamografía anual y puedan tener conciencia de que es un recurso que tenemos como para pesquisar precozmente. Sabemos que en la medida que el diagnóstico sea precoz, los tratamientos van a ser más efectivos y con intención quizás más curativa. Por lo tanto, tenemos que hacer énfasis en la mamografía. Muchas gracias, Mabel. Un importante mensaje, lo hemos discutido de manera interna dentro de este hermoso equipo que trabajamos, ¿no es cierto?, en prevención, y es que las mujeres a veces privilegiamos otras cosas, ¿no es cierto?, como bien decía Iraidi, la familia, los hijos, muchas veces algo que vemos por ahí que nos gustó mucho, y ahí sacamos o la tarjeta de crédito o nos endeudamos, pero nos cuesta muchísimo más, ¿no es cierto?, tomar esa decisión en el fondo para autocuidarnos, para mantener nuestros controles entonces tan importantes al día. Así que un muy buen mensaje entonces para reflexionar respecto a ello. Ahora sí tenemos a la doctora Silva, la veo nuevamente, doctora. No sé si saldrá la voz o no. La escuchamos ahora, sí, perfectamente. Ah, ya, estaba muda. Muchas Hola, gracias por tardes. acompañarnos. Sí, gracias a usted por la invitación también. Bueno, uno quizás dar una mirada de nosotros cómo hemos vivido, cómo vivimos el tratamiento, digamos, porque nosotros somos un lugar de atención terciaria en realidad, donde hacemos tratamientos
radioterapia y de quimioterapia fundamentalmente en nuestras pacientes. Cuando conversábamos con Pamela en relación a esta invitación, yo le comenté a ella que yo quería hablar del cáncer de la mujer. Sí, doctora. Porque la mujer no solamente tiene mama, y claro, mama se le da bastante tribuna, pero creo que a la mujer como que de alguna manera el cáncer del cuello y el cáncer de mama llevados a un grupo etario como más restringido, ha hecho que la mujer pierda lo que es ser un todo. Entonces, nos estamos preocupando como de 2 patologías oncológicas fundamentalmente, claro, que son las más frecuentes y todo aquello, pero la mujer pierde en el transcurso de la vida, al ir avanzando en edad, esa preocupación por ella como mujer, encuentro yo. Donde nosotros tenemos en este país un gran recurso que es la matrona, en realidad, y que se preocupa de la mujer, o sea, en todas las etapas de la vida, en realidad. O sea, las matronas participan en el nacimiento de nosotras, en toda nuestra adolescencia, en nuestra época que vamos a ser mamás, y nos quedamos ahí nomás, y pareciera que nos perdemos un poco cuando la mujer ya deja de tener hijos, y empezamos a envejecer, y aparecen otras patologías en la mujer que son bien complejas de manejar, y que también tienen alta mortalidad, y que en realidad provoca un impacto súper nocivo sobre toda la sociedad. En el fondo, cuando una mujer se enferma, la familia en realidad prácticamente se destruye. Entonces, era la invitación a eso también, ¿ya? A que la mujer durante todo el periodo de su vida debe estar en control ginecológico, donde en cierta edad, ¿no es cierto?, cuando eres más joven, va a ser la parte ginecológica cervicuterino, mama, lo más importante para los diagnósticos precoces, pero después también está todo lo que tiene que ver con cáncer de endometrio, con cáncer de vulva, con cáncer de vagina, el cáncer de ovario, que es un cáncer bien complejo. No es tanta la incidencia, pero es un cáncer difícil de diagnosticar, de pensar y con un tratamiento complejo, con una alta mortalidad. Y nosotros como región tenemos unas mortalidades que son un poco más altas a las nacionales en relación a algunos casos, cáncer de ovario, por ejemplo. Entonces, debemos preocuparnos también de aquello, que la mujer se conozca en todo y nunca abandonar el manejo, digamos, de su control el control ginecológico como un todo. Uno tiene aquí pacientes pacientes con cáncer de mama que tienen 30 años, y también tiene pacientes que tienen 90 y que tienen 80 hoy día, ¿ya? Que un paciente con cáncer cervicuterino que tiene también 22 años, tenemos también a veces 23 años, que no están en el programa, y tú te encuentras con que esa mujer va al consultorio y no se le hace el PAP porque no está dentro del programa de pesquisa, ¿ya? Pero también tenemos mujeres con cáncer cervicuterino que tienen 80, 85 años, 75 años, lo cual es muy difícil son pacientes mucho más complejas de tratar, y donde se enfoca una buena parte de la mortalidad también. Y eso, doctora, entonces, disculpe que la interrumpa, es porque en el fondo, un poco como nos mencionaba, dejamos de hacernos el PAP las mujeres, nos descuidamos. Claro, porque hay una cosa, o sea, el programa de cáncer de mama, por ejemplo, tiene un grupo etario para lo que es pesquisa o tamizaje, por ejemplo. Y tenemos entonces nosotros para eso tenemos la mamografía, ¿no es cierto?, que después de los 50 años hasta los 69, como decía Mabel, y nos deja fuera una parte de la población, pero yo creo que fundamentalmente es una política pública basada en que en ese grupo etario la mamografía es cuando más rendimiento tiene, en el sentido de que tú no necesitas más exámenes complementarios. A veces con la mamografía puedes ver bien, porque la mama tiene ya biológicamente cambios que permiten que la mamografía dé mucho más rendimiento. Cuando yo hago la pesquisa en las mujeres menores de 50 años, ya tengo que hacer muchas más ecografías y cosas así. Entonces, cuando la política pública tú la instalas, tienes que tener todos los elementos para poder resolver lo que estás buscando. Yo no saco nada con hacer una gran campaña, por ejemplo, de mamografía en todas las mujeres mayores de 40 años, y después me va a faltar el otro examen. Cómo resolver el otro recurso, ¿te fijas? Entonces, eso es lo que complejiza un poco lo que es el estudio de la mama.
En el caso de cervicuterino, para todo lo que pesquisa también de caso cervicuterino, uno también ve que hay un grupo etario en el cual yo creo que yo alguna vez entendí que era que era un grupo de las mujeres como que son de edad productiva, digamos que tú eres productiva en todos los ámbitos, que van, ¿no es cierto?, de los 24 a los 64 años. Entonces las mujeres que no están en ese grupo etario no son prioritarias para entrar en los programas de pesquisa. O sea, mujeres, no sé, tiene 70 años, no, va a quedar, vamos a ser papá esta señora. Y eso lo dice, o sea, lo piensa la paciente incluso, que ella dice, pero ¿para qué? Ya no tengo hijos, ya no tengo marido, no sé. Y entonces la paciente cree que ella no tiene nada que hacerse. Pero son las pacientes que nos quedan allí y son habitualmente diagnóstico tardío. Un cáncer de vulva, por ejemplo, es un cáncer que, o sea, tú miras a la paciente, solo examinándolo te puedes dar cuenta que tiene una lesión que no es normal. No necesita mayor cosa, o sea, la matrona puede ver a la señora y estamos. Y lo otro, solo hecho de asistir a esos controles se podría diagnosticar claro, la consulta, el chequeo anual que la mujer, digamos, merece por todo lo que aporta la mujer en esta sociedad, yo creo. Y lo otro quizá importante es que cuando nosotros hablamos de una política de prevención, porque estamos hablando de prevención, uno ve de repente como con un poco de tristeza, un poco la cantidad de recursos que tú gastas, por ejemplo, en mamografía. Y hay que entender que cuando tú estás haciendo screening, a mí me gustaría que entendamos eso, que es un examen que tú haces a una población que es asintomática. Yo estoy buscando la enfermedad en gente asintomática y para que el screening sea adecuado, en el caso de la mama, tienes que hacerlo periódicamente. Entonces nosotros nos encontramos con muchas mujeres que se hacen una mamografía y ya, no tengo nada. Y se quedan con esa sensación de seguridad y de repente, no sé, pues 5 años después aparece un cáncer. Entonces, obvio, yo me hice mamografía y no tenía nada. Pero hay que entender que para que eso impacte sobre la mortalidad, sobre la sobrevivencia de las mujeres, tiene que ser periódica, tiene que hacerse todos los años, o una mujer entre los 40 y los 50 tendría que ser anual, ¿ya? Entonces, eso hace que el recurso que tú estás inyectando en ese programa de pesquisa tenga un impacto, porque una mamografía sola en la vida no es nada, o hacerla sola cada 5 años también no es nada. Entonces, a lo mejor es mejor tomar un grupo de mujeres que en el fondo lo que hay que generar es la conciencia de la responsabilidad de hacerlo anual, cuando corresponde para poder tener el impacto que ahí se necesita. Yo quisiera también destacar que uno aquí trabajando a un par de años, que son bastantes, en la parte oncológica con las mujeres, Mabel va a estar a lo mejor de acuerdo conmigo en que uno empieza a ver que como que hay personalidades, como que el estrés en las mujeres, en el caso del cáncer de mama y el de cervicuterino, yo creo que es gravitante. Porque una mujer estresada, claro, te baja las defensas y probablemente eso impacta y hace algo muy favorecedor a la célula neoplásica, porque te encuentras con muy poca fortaleza. Y son pacientes que, aunque a veces tú digas que van a tener un buen pronóstico por la etapa en que se presenta la enfermedad, son pacientes, hay un grupo importante de ellas que fallan y que recaen. Pero cuando uno mira a estas mujeres, tú te cuentas que todas coincidían en ese estrés, en eso de nunca estar tranquila, en siempre querer tener la vida súper ordenada, querer saber lo que va a pasar mañana, pasado y pasado, ojalá. Y hay que entender que la vida, yo creo que la vida no es perfecta y el día a día es el que uno tiene que vivir y esa tremenda programación que se quiere tener de todo lo que te va a pasar, a la mujer yo creo que le pasa la cuenta. O vivir esos estados permanentes de estrés, de repente unas malas vidas familiares, malas vidas de pareja. La mujer se echa encima de la mochila todo lo que encuentra. Las mujeres que son especiales en eso, que todo el mundo las busca para contar los problemas y esa mujer lo echa todo en su mochila. Y yo creo que las mujeres necesitamos aprender a vivir más livianas y que uno pueda realmente hacerse cargo de lo que es de uno, lo que uno le toca, la familia pequeña, pero el resto nos cobran, la vida nos cobra, la salud nos cobra. Entonces, ese perfil de mujer que uno ve acá en el hospital,
con todos estos años de trabajo, como que de pronto uno dice, quizás lo más importante, uno necesita que las mujeres aprendamos a vivir un poco más livianas, menos estresadas, menos culpables además, porque la mujer quiere hacer todo, porque tú los hijos, la casa, en fin, uno las ve aquí, las mujeres de repente, no, es que el tratamiento no puede ser más corto, no puede ser más allá, de repente, a Mabel de repente le ofrece que vengan a hacerse, no sé, un examen, y uno viene porque tiene que hacer otras cosas, me lo puede dejar para después. Nosotros en tiempo de pandemia trabajamos toda la pandemia. Seguimos tratando a nuestras pacientes, bajamos un poquitito por los aforos algunas cosas, pero había pacientes que tú citabas y te decían que no porque tenían que cuidar a la familia, que hagamos el tratamiento después, nos esperemos. No siempre fue por tener temor a venir, no siempre fue por eso, no fue también por hay postergación. No por el virus así. Claro, la mujer se posterga, somos especialistas en eso. Sí. Ay, doctora, no puedo estar más de acuerdo en la mirada y se la agradezco. Tengo ahí después una otra consulta, pero quisiera en este punto destacar, para que tal cual como usted lo menciona, lo tengamos en mente, que los cánceres más frecuentes en Chile que afectan a la mujer son mama, ¿no es cierto?, el colorectal, el de vesícula, el de estómago, el de pulmón, el cervicuterino, tiroides, páncreas. Pulmón está floreciendo. ¿No es cierto? Ovario. Y frente a eso, en esta revisión que yo les comentaba del grupo, ¿no es cierto?, de Parra Soto y colaboradores, mencionan que ven con preocupación la mayor incidencia que va a haber justamente en pulmón y también en tiroides en nuestro país, en las mujeres. ¿Usted entonces comparte esa mirada, doctora? Sí, de pulmones nosotros vamos viendo más y tiroides, no todos vienen donde nosotros, pero sí hay un aumento del cáncer de tiroides que probablemente no sabemos si hay algún problema con alguna alimentación que nosotros tenemos, pero el cáncer de tiroides también tiene de cierta manera la gracia que hay la mayoría es una histología que es bastante no tan agresiva, la mayoría, digo, y también con un examen que puede ser físico de tiroides, no necesitas tanto más, puedes darte cuenta de que algo no está muy bien allí. Son tumores que generalmente se manejan con cirugía y otras veces hay que agregar a veces radioyodo, y pocos son los que tenemos que hacer tratamientos nosotros más complejos. Más complejos. Claro. O sea, con mayor razón entonces a mantener en mente, como nos decía la doctora Silva, que no solamente entonces es mama y útero, sino que también hay otras cosas que debemos, ¿no es cierto?, observarnos y cuidar. Mira, uno ve como con tristeza de pronto que, o sea, nosotros tenemos hartos recursos en la atención primaria desplegados. Pero, por ejemplo, no tiene sentido, por ejemplo, que te venga una paciente de, no sé, 60 años, 65 años con un cáncer de mama y que está en un programa de crónico, que es hipertensa, que es diabética, todas esas cosas, y esa mujer iba a buscar sus remedios permanentemente está en contacto con un equipo profesional y nunca le piden mamografía. O al contrario, la misma mujer, ¿no es cierto?, con la misma característica, viene con un cáncer de endometrio y también estando, o sea, no es una mujer que había que salir a buscar fuera del establecimiento de salud, esas mujeres estaban allí. Y sin embargo, como que nos vamos preocupando, como que no hay de repente integración, nos falta estar más integrados, porque perfectamente viene esa paciente que ve la enfermera y que tiene una hipertensión, debiera tener una conexión dentro de la unidad para que la vea la matrona y tenga, además de sus exámenes y sus cosas de la hipertensión al día, también tenga, ¿no es cierto?, sus otros lo que tiene que ver con la prevención en cáncer. Ay, yo quisiera comentar algo al respecto, y es que, bueno, encuentro toda la razón a la doctora Mariela, y bueno, esto pasa mucho por el tema de las cifras que importan tanto cumplir y metas que importan cumplir en salud, pero hay algunos centros de atención primaria que ahora son pilotos para un modelo de atención integral, lo cual quizás es bastante obvio, pero ahora se está trabajando para que haya mejores rendimientos y se genere un plan en consentimiento con el usuario, con las usuarias también,
para poder dar un abordaje más integral y ciertamente uno no puede ver solo un órgano. O sea, lo que pasa es que en el día a día se van como dando tantas cifras y tantos indicadores que se convierte en algo mecánico, lamentablemente. Pero ahora se está trabajando y al menos en el CESFAM Jorge Sabás se está implementando atenciones como más duraderas y que pueda verse, coordinarse también atenciones en domicilios integrales para los usuarios y las familias, y que es muy necesario y ciertamente que hay que invertir mucho más recursos y tiempo y dedicación, pero por supuesto que es la solución. Y lo que comentaba la doctora, concuerdo tanto porque de hecho el tema de la pandemia ha gatillado tantos problemas de salud mental que de seguro en un corto tiempo vamos a tener incrementos en ciertas patologías que están relacionadas con nuestro sistema inmunológico y todas básicamente. Sí, no solamente el cáncer, tal vez patologías autoinmunes y todo. Y eso nos permite darle la palabra a nuestra siguiente invitada, Susan Toro, quien está encargada, ¿no es cierto?, en la Seremi de Salud del área del cáncer. Bienvenida, Susan. Y una de las preguntas que tenemos para Susan es ¿cómo ven ellos como equipo este desafío de enfrentar entonces la mayor incidencia que va a haber de esta patología, ¿no es cierto?, que ya tenemos y que sabemos que va a aumentar en este post-COVID? Y de alguna forma, que ya la doctora Silva también, ¿no es cierto?, lo introdujo, sabemos que entonces el estrés o también otras condicionantes, ¿no es cierto?, que afectan nuestra salud mental, son un gatillante en esta mayor incidencia. Entonces, ¿cómo piensan desde la Seremi de Salud contribuir y abordar esto? No escuchamos a Susan. No escuchamos a Susan. Tu micrófono. ¿Está pegada, No, Susan? Todavía no te escuchamos, Susan. Ok. No. ¿Serán audífonos que tienes, no? Sí. Ok, muchas gracias. Damos entonces la palabra a nuestra otra invitada, a quien tengo el agrado de presentar, Paola Rebolledo, tecnólogo médico, ¿no es cierto?, de la Universidad Austral de Chile, gran amiga, que nos acompaña hoy día para conversar con nosotros desde su experiencia, ¿no es cierto?, como paciente y usuaria entonces del servicio. Bienvenida, Pao. Gracias, amiga. ¿Me escuchan bien a mí? Sí, te escuchamos muy bien. Encantada de poder estar con ustedes, con tan lindas profesionales, ¿cierto?, que se dedican en su tiempo, en su vida, incluso dejando su vida familiar de lado. Yo las felicito. Y en nombre de todas nosotras que la hemos pasado tan mal, les doy las gracias por hacer este tipo de conversatorios donde podamos, ¿cierto?, concientizar a tantas mujeres que no han llegado a tiempo y por todas esas familias también que lo están pasando mal ahora y por los que vendrán. Dime, Pame. No, Pao, agradecerte una vez más a ti y preguntarte cuál es el mensaje que tú quieres transmitirnos hoy día y por otra parte, otra cosa que nos interesa es si tú nos puedes un poco como retroalimentar, en el sentido que si tuvieras como una varita mágica, los recursos, no sé, el tiempo, ¿qué te gustaría modificar del sistema de atención en salud al cual tú has tenido acceso? Bueno, Pame, yo me atendí, comencé, ¿cierto?, con consulta particular, porque yo desde el minuto 1 tuve dolor y se consideraba un quiste hasta que ya no soporté más del dolor. Me volvieron a hacer estudios y ahí ya pasé a biopsia al sistema público, en el cual fui muy bien atendida. Estoy muy, muy feliz, ¿cierto?, de que me hayan podido diagnosticar. Darle las gracias igual al doctor Orellana en Puerto Montt, a la doctora Cardemila acá también, que me apoyó bastante. Bueno, y también hacer un llamado y una concientización, porque lo mío, como les decía yo, siempre fue como un quiste que tenía, hasta que mi médico dijo, no, esto no puede ser un quiste, si hay tanto dolor, algo pasa aquí. Y bueno, ha sido un camino largo, doloroso, pero se puede salir. Yo ya estoy trabajando, como ustedes me pueden ver, ya tengo pelitos, cejas, pestañas,
y he recuperado mi vida en gran parte. Si bien es cierto, estoy diagnosticada con un triple negativo y sé que esto pudiera seguramente volver. Yo vivo mi día a día feliz, dando gracias a Dios, cierto, por todas las cosas, y como decía la doctora, yo creo que también porque yo no tenía antecedentes de cáncer mamario, pero sí una gran carga de estrés laboral principalmente, y también con patologías familiares. Yo creo que eso también tiene mucho que ver con nosotras, aparte que también nos dejamos como para lo último nuestra salud, porque primero están los hijos, ¿cierto? Siempre pensando en los demás nosotras. Y no, yo quiero en este minuto a quien nos esté escuchando decirle que es necesario hacerse el examen, más aún, ¿cierto? Si uno ha tenido tipos de cáncer. Yo por mi familia paterna, mi papá tuvo cáncer gástrico y varios de mis tíos paternos y maternos distintos tipos de cáncer. Así es que la detección temprana, más aún cuando uno ha tenido familia con cáncer de mama, a mí ya de hecho ya me lo dijeron, yo tengo una hija chica, pero sé que ella desde los 25 años aproximadamente debiera estarse controlando. Y bueno, yo estoy disponible para este tipo de instancias porque si bien es cierto, hay muchas cosas que se están haciendo, hay muchas otras cosas que pudieran hacerse también, y como dices tú, Pame, si yo tuviera una varita mágica, lo que yo pediría, ¿cierto?, es que pudieran abrir la radioterapia y quimioterapia para hacer tratamientos de fines de semana o feriados o en horarios inhábiles. Había tanta necesidad en el medio, y yo siendo una profesional de la salud vi también que hay profesionales que no tienen una humanización del cuidado adecuado, que pudiera también... Personalmente fue muy poco lo que yo lo viví, porque uno también tiene conocimientos médicos que otras personas no tienen, pero me llené de experiencia de gente que, cierto, viene de lugares lejanos, que no tiene las posibilidades que uno tiene. Entonces fue bastante complejo sentir la soledad, más ahora en pandemia, de todos los que andábamos solitos en quimios, en radioterapia. Y que se necesita mucho apoyo y el cariño igual que uno se sienta acogido cuando llegue a la radioterapia, que haya gente, ¿cierto?, que se preocupe de uno y que no pasemos solo a ser un número más. En realidad esto digamos, de apurar las listas de espera y de poder realizar y ocupar esta infraestructura. Aquí en Valdivia están las maquinarias, la infraestructura en general. Y es necesario, ¿cierto?, de que toda esta gente pudiera ser atendida por mí y por los que pueden venir, ¿cierto? Y en general, cómo no pedir, ¿cierto?, que haya un tratamiento adecuado y precoz. O sea, si nosotros, yo lo entiendo, estamos concientizando por un diagnóstico precoz, también que haya un tratamiento precoz, porque digamos, está la frase cliché que dice el cáncer no espera, y es verdad. O sea, la metástasis puede ser muy rápida y todos nosotros lo sabemos, y de hecho tenemos una amiga aquí hace poco que la diagnosticaron con micrometástasis ya en su cerebro. Entonces es el tratamiento es muy necesario que sea precoz y que haya humanización del cuidado, querida Pame. Eso es como mi lucha, mi bandera de lucha, para que los que vengan, ¿cierto?, puedan recibir un tratamiento, y también agradecer de todo, ¿cierto?, los que me atendieron y que me van a seguir atendiendo, porque tengo que estar en constante seguimiento, y también señalar la importancia del estudio genético, que no hay muchas mujeres que lo conozcan, pero habían hablado ya del gen BRCA1 y 2, y bueno, yo también tengo otros genes, digamos, que me tienen, digamos, predestinada quizás a algún otro tipo de cáncer. Pero eso, Pame, no sé si hay algo más que pudiera yo comentar en esta tarde. No, Pau, tal vez voy a hacerte una pregunta indiscreta, pero que siento que es importante, ¿no es cierto?, para transmitir a la comunidad. El rango de edad en que te diagnosticaron. Ah, sí. Bueno, yo todavía no cumplo los 50 años, así que también estaba ahí, digamos, ahora escuchando que se llama a las mujeres sobre los 50 años a hacerse la detección,
y me hace mucho sentido también del paper, la publicación que tú señalabas reciente en cuanto a que, claro, las mujeres más jóvenes estamos sufriendo de cáncer de mama y lo más terrible, no sé si es lo más terrible, pero también digamos, este tipo de cáncer triple negativo también se ha ido haciendo más masivo de lo que era anteriormente. Así que un llamado grande a todas las mujeres que nos escuchan o a las parejas, ¿cierto?, que puedan incentivar a que las mujeres cada vez se hagan, y como dices tú, de repente nos tentamos con un par de zapatos o con un nuevo dispositivo electrónico y en realidad lo que más puede prevenir, digamos, llevarnos a esta situación, que yo incluso he conocido chiquillas que no han tenido que pasar radioterapias ni quimioterapias como fue mi caso, que solamente con una operación han estado bien y tomando sus medicamentos habituales que quedan después de la cirugía, han estado bastante bien. Así que el llamado es fuerte, es potente. De mí como profesional de la salud y habiendo vivido esta enfermedad tan terrible y tan desgastante para nosotros y para nuestra familia, el llamado es a cuidarse y también a la humanización del cuidado de los profesionales que nos atienden. Eso sería, Pamelita, gracias por invitarme y agradezco tu hermosa labor también. Muchas gracias, Pau. Muchas. Efectivamente, entonces a insistir, ¿no es cierto?, en esto de llegar con nuestros diagnósticos, como bien han mencionado las profesionales, ¿no es cierto?, aquí expertas, sobre los 40 años, y que también es la recomendación hoy en día, ¿no es cierto?, internacional. Sobre los 40 años las mujeres debiésemos estar realizándonos nuestra mamografía, ¿no es cierto?, nuestra eco mamaria, en los casos que el profesional lo indique. Y por otro lado, el PAP, que además sabemos que es mucho más barato, ¿no es cierto?, y de más fácil acceso para el cáncer cervicuterino, y también a observar y consultar frente a cambios en otros tejidos, en otros órganos que también pudiesen estar afectados. No sé si ahora sí nos puede escuchar Susan, si nos acompaña. Sí, ¿me pueden escuchar ahora? Ahora sí. Bienvenida, Susan. Qué bueno. Oye, bueno, agradecer la invitación a esta jornada, agradecer a Pamela, a Iraidi, a todos los que pudieron hacer posible esto. Siempre es bueno hablar, siempre es bueno conversar, siempre es bueno poder transmitir las diferentes vivencias desde los diferentes niveles de atención y desde los diferentes trabajos que tenemos cada una. Así que se agradece mucho la instancia. Y un poco en respuesta a las preguntas que me había hecho Pame, ella me hablaba del desafío que significa para la Seremi, para el servicio de salud y un poco para las instancias más institucionales, más macro, esto del cáncer. La verdad es que yo creo que esto tiene dos aristas que son importantes de considerar. Una tiene que ver con el trabajo intersectorial y que lo hemos conversado en el Consejo Técnico Ampliado de Cáncer. De hecho, en la última reunión que tuvimos hace muy poquito, lo conversamos mucho, lo importante de poder complementarnos desde los diferentes sectoriales. Hoy día la mayoría de las patologías no debería estar bajo la mirada maternal del sector de salud, sino que deberíamos tener este complemento con los otros sectoriales, con justicia, con trabajo, con educación, de tal manera de que podamos complementarnos y llegar a este usuario que ha sido diagnosticado de manera integral, para poder aportar desde los diferentes sectores. Yo creo que eso es fundamental. Se hace necesario generar estas instancias de coordinación en las que podamos trabajar en conjunto y con una mirada integral de este usuario. Creo que eso es fundamental. Además, incluir en esta estrategia de trabajo intersectorial no solo a los otros sectoriales institucionales, sino que también a la sociedad civil organizada. Es muy importante considerar la visión del paciente. Hoy día escuchamos aquí a Paola con la mirada de cómo vivenció ella todo el diagnóstico, de lo que fue la atención, de quizás lo agradecida que está del equipo que lo atendió,
de ver cómo se gestiona estas coordinaciones intrahospitalarias con atención primaria en el sector privado, desde la sociedad civil. Así es que yo creo que es fundamental considerar a la sociedad civil, a los sectoriales y a la academia, por sobre todo. Es muy importante tener esta alianza estratégica de coordinación con la academia, porque son ellos quienes nos proveen de información, sobre todo de investigación, que es lo que nos interesa hoy día. Así es que yo creo que ese es un desafío fundamental. Y el otro, que también no es menor, tiene que ver con instalar a nivel país y a nivel regional una política pública que de verdad priorice el trabajo en cáncer. Hoy día tenemos una ley que es la 21.258, que ustedes saben que fue promulgada en octubre del 2020, que tiene un alcance en diferentes aristas de la mirada en cáncer. ¿Qué tenemos que hacer? Que esta ley se haga carne a nivel regional, se haga carne a nivel nacional y podamos trabajar en torno a eso. Esta ley tiene diferentes aristas, diferentes parámetros, como yo les contaba, y tienden a la promoción, tienden a la prevención, tienden a la mirada también del soporte oncológico, del soporte con recursos humanos, que hasta el momento no lo hemos visto. Lo conversamos con Pamela, hemos conversado también en el Consejo Local de Cáncer, y yo creo que nosotros desde la institucionalidad lo que tenemos que tratar de hacer es propiciar que esta ley sí se haga carne y sí podamos contar con todo esto que se propone desde la ley. Se entiende claramente que tenemos toda esta pandemia que nos frenó un poco en todo lo que fueron los diferentes quehaceres en salud, y que 2 años atrás todo ha sido prácticamente COVID y todo se ha enfocado para allá. Pero es súper importante tener conciencia de que ya tenemos el respaldo legal a través de la ley, y ahora hay que bajarlo y empezar a trabajar en eso a nivel regional y a nivel nacional. Yo creo que esos son los desafíos de esta patología para la institucionalidad más macro. Eso es lo que nosotros hemos pensado. Y no sé si hay alguna pregunta en relación a eso, Pame. No, yo creo que ha quedado bastante claro. Sí, tal vez reforzar esta mirada compartida de las que estamos aquí, porque lo hemos discutido en otras de nuestras instancias, que efectivamente no podemos hacer prevención del cáncer solo, por ejemplo, cuando es octubre, ¿no es cierto?, cuando es el mes rosa. Creo que es algo que tenemos que trabajar de manera más sistemática, de manera más coordinada, ¿no es cierto?, relacionándonos e interrelacionándonos más. Cuando uno un poco, ¿no es cierto?, lee estos estudios epidemiológicos y observa, ¿no es cierto?, lo que va a ser la mayor incidencia de aquí al 2040, claramente se destaca ahí la importancia de hacer la prevención para, de alguna forma, ¿no es cierto?, poder llegar también en lo posible, ¿no es cierto?, a pesquisar en los casos en que esto no sea posible, evitar los cánceres en los estadios más tempranos posibles. De esa manera, después el equipo, ¿no es cierto?, de oncología puede realizar los mejores tratamientos que estén disponibles para el tratamiento de esos tipos de cáncer. Y esto claramente no solamente baja el costo monetario, tanto para las familias como para el sistema de salud, sino que este otro costo que es más relevante, un poco que nos comentaba Paola, ¿no es cierto?, que es el emocional, para el que lo vive, para sus familias, para la sociedad. Entonces creo que ahí tenemos un gran desafío conjunto para este 2022, ¿no es cierto?, una invitación que yo sé que ha sido colectiva y muy discutida entre nosotras, en las cuales tenemos que ir sumando más gente. Ustedes también ya saben y conocen, y aprovecho esta instancia para agradecer a mis embajadoras jóvenes, ¿no es cierto?, del Colegio Inmaculada, que lidera la profesora, ¿no es cierto?, Francisca Santamaría, y que tienen su Instagram Canovi, que hacen también charlas de prevención entonces en estudiantes de enseñanza media, básicamente para tratar de educar cómo lo que decíamos al inicio, cómo la obesidad, el sobrepeso y el cambio que hemos hecho, repito, en el tipo de alimentos, ¿no es cierto?, nuestra alimentación, está claramente incidiendo, quizás no solo en el mayor número de casos que tenemos, sino que también, como bien decía Mabel,
¿por qué no pensar, o la doctora Silva, en los tipos de cáncer que se están dando, que es algo que estamos empezando a estudiar y que tal vez claramente el día de mañana se refleje que están fuertemente relacionados entonces con el sedentarismo y con la alimentación? Así es que, no, eso, destacar que efectivamente yo creo que ese es el gran desafío, no solamente para la Seremi, para el servicio, sino que también para todas las que estamos, aquí. Sí. En relación a la segunda pregunta, Pame, creo que era en relación a la salud mental, ¿verdad? Sí. Sí. Mira, yo la verdad es que lo conversamos también hoy día en la mañana a propósito de un conversatorio que tuvimos donde estuvimos con Mabel en la mañana en la Universidad de San Sebastián. Y la verdad es que yo escuché hace un tiempo atrás en un congreso hablar a una psicóloga, me hizo mucho sentido cuando conversó y se lo conversé a la Pamela también y a Iraidi cuando hablamos de realizar este conversatorio, y es esta mirada, esta forma en la que el cáncer es visualizado desde la sociedad, cuando ya está instalado, porque tenemos claro que tenemos factores que son de riesgo, tenemos claro que tenemos que tratar de disminuir la obesidad, tenemos claro todo eso. Pero sí, cuando ya se instala el cáncer y está diagnosticado, hay una mirada desde la sociedad que tiene que ver con esto de la lucha, esto del guerrero que lucha contra el cáncer como un personaje, como alguien que lo ataca, como algo que tiene que necesariamente involucrar fuerza, decisión, como una especie de estado emocional constantemente positivo, que lo va a llevar a finalmente lograr mejorarse. Y yo creo que ahí Paola a lo mejor lo ha vivenciado. Esto de que todos te digan tienes que pensar positivo, tienes que mirar todo con una mirada en que te va a ir bien, en que si tú te propones que todo va a resultar y el tratamiento te va a servir, te vas a mejorar. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado y tiene harto que ver esto con la salud mental de los pacientes que ya están diagnosticados, porque yo siento que el cáncer nos enfrenta un poco con la fragilidad que tenemos como seres humanos, con la fragilidad de la vida, con la vulnerabilidad de la biología que tiene el cuerpo humano. Y en ese sentido hay que tener en consideración de que este paciente, este usuario, en esta connotación de lucha, en este guerrero que va a luchar contra esta enfermedad, además de tener encima el problema biológico, se le suma el que necesariamente siempre tiene que estar con una actitud positiva, como una especie de estado emocional constantemente positivo al que no se le permite decaer. Cuando hablamos de los usuarios que finalmente logran salir del cáncer, hablamos de sobrevivientes. Y el sobreviviente es una persona que ha luchado, que no se queja, que tiene un contexto de vida en el que logró ganar. Entonces, necesariamente cuando tenemos un ganador, también hay un perdedor. Y yo creo que eso es súper importante tenerlo como en el inconsciente, tratar en lo posible de no hacer esta mirada como de guerra, sino que considerar el acompañamiento de esta persona en este proceso, darle la posibilidad de repente de también llorar, de también darle la posibilidad de que exprese sentimientos, de que tenga la posibilidad de decir, pucha, tengo miedo de lo que me va a pasar, no sé si me la voy a poder con esto, no quiero llorar, quiero extrovertir todo lo que estoy sintiendo. No sé si me entienden, es como la sensación que tengo de que a veces esperamos de este usuario
de que siempre esté en una posición positiva ante el cáncer. Y a veces quizás solo hay que acompañarlo y hay que esperar y hay que acompañar incluso a veces desde el silencio, para que tenga la posibilidad de decir que tiene miedo, de darle la posibilidad de abrirse. Uh-huh. Yo siento que eso es re importante y yo creo que la doctora Silva, la Mabel, quienes trabajan con personas diagnosticadas, y como decía la doctora Silva, hay un perfil bien característico de las mujeres que hacen este cáncer de mama, y eso se ha estudiado un par de veces, en donde efectivamente son mujeres quizás con duelo, quizás con dolores muy grandes o quizás con situaciones de vida de mucho, de tener que ver con muchas cosas, de tener que ser responsable de muchas cosas. La mama expresa eso, la maternidad, el estar siempre pendiente de todo. Entonces yo creo que esa mirada es importante de considerar, este enfrentamiento social del cáncer que tiene que ver con esta fragilidad de la vida y que tiene que ver con el apoyar y el acompañar a este usuario, a esta persona que no necesariamente va a ser un sobreviviente, que perfectamente puede ser una persona a la que, a pesar de haber puesto todo el pino del mundo, tratar de haber sido lo más positivo posible, haberse concientizado y mentalizado en que no se le iba a caer el pelo, a lo mejor con la quimio se le cayó igual, no anularlo por eso, sino que expresarle que hay cosas que tienen que ocurrir, que van a pasar, y no porque estuvo más o menos triste, el tratamiento es más o menos bueno. ¿Sí? Yo creo que eso es súper importante de considerar. Muchas gracias, Susan. Se nos pasó el tiempo volando, se nos hizo súper corto. Les agradezco desde ya una vez más, ¿no es cierto?, el acompañarnos en estas instancias, en estos conversatorios, en nuestras charlas preventivas. La disposición, los valiosos aportes desde la mirada, ¿no es cierto?, de cada una, que como bien decíamos son diversos y muy significativos en lo que hoy día nos convocaba. Por supuesto, a todos quienes nos sintonizaron hoy día por las plataformas, ¿no es cierto?, de Radio Watch. Esperamos haber contestado las preguntas e inquietudes de la mayoría entonces de la audiencia, y destacar solo, ¿no es cierto?, al final de esta jornada, que en Chile entonces la incidencia y la mortalidad lamentablemente por esta patología va a seguir aumentando de manera exponencial. Esperamos entonces un desenlace que es menos auspicioso que el que ya preveía, ¿no es cierto?, la Organización Mundial de la Salud en el estado prepandémico, y considerando entonces la alta prevalencia de que muchos de estos cánceres tienen que ver con nuestros estilos de vida no saludables, sumar o tratar de incorporar entonces esos estilos de vida más que nunca ahora en nuestras rutinas, ¿no es cierto?, de la vida diaria, y dejar la invitación también a quienes les compete desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de las autoridades, a recoger algunas de estas reflexiones. Lo que decía, ¿no es cierto?, la doctora Silva, tenemos que de alguna manera visualizar de manera mejor cómo vamos a hacer nuestros sistemas de screening. Tenemos que tener un foco más fuerte, ¿no es cierto?, en prevención, que tiene que partir en temprana edad. Nos sacamos de ir a educar con respecto a los estilos de vida saludable a los 60, a los 70 años. Esos son hábitos que se adquieren, ¿no es cierto?, mientras más jóvenes mejor. Y por supuesto a cuidar nuestra salud mental, porque ya vemos que hay un perfil, lamentablemente, en las mujeres que de alguna manera nos predispone, como bien han dicho nuestras expertas, entonces a tener una mayor incidencia en esta patología. Así es que hacer esa mochila que nos invitó hoy día la doctora Silva un poco más liviana. Eso, muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias. Prende la radio. Prende la Watch.